El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraban de su falta de fe, y recorría los pueblos del alrededor enseñando. Palabra del Señor. En este domingo, donde nos presenta la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, miramos que Jesús llega a su pueblo o a su ciudad natal, y en todos los pueblos siempre estaba la sinagoga, y también aquí dice el relato que en este caserío también había una sinagoga. La sinagoga es la casa de hacer oración, vamos a decir el templo nosotros en la misa. Jesús, como buen discípulo, va a la sinagoga el día sábado a hacer su oración y empieza a explicarles. Pero como a él lo habían visto en el pueblo, había crecido con ellos, y empiezan a decirle: pero es que ¿de dónde saca todo esto si este es paisano nuestro, estuvo con nosotros, creció, nosotros lo miramos, nosotros ya somos gente vieja para que éste venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Por eso a él no le creen, y por eso él replica y les dice: no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes, porque el profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios o el mensaje de Dios de los mismos. Por eso le empiezan a decir: este es el carpintero, el hijo de María. Y recordemos que el término hermano en la Sagrada Escritura no significa hermano de sangre, porque también ahí tenemos que rescatar el Evangelio de hoy. Y con nosotros no viven sus hermanos y hermanas toda clase judía. No hay la distinción que nosotros hacemos, que es la hermano de sangre. Nosotros decimos primos hermanos, porque somos hijos de dos sobrinos. No, para ellos no existe eso. Existe el clan, y en el clan todos son hermanos, todos. Por eso usted ve que a un judío nunca pasa necesidad, porque si llega a un lugar tiene trabajo, tiene techo y tiene comida, porque es hermano. Por eso las 12 tribus de Israel empiezan a nombrar: tú de qué tribu eres, de la Leví, tú eres de Judá, tú eres de Israel. Entonces ven que también eres de los nuestros. En cambio nosotros vemos la desgracia de otro, que se defienda como pueda. Si ese no es mi hermano, si incluso entre hermanos no se hablan y entre hermanos se tiran. Ustedes no han visto que hermanos que no se hablan porque el papá tiene más cercanía con otro hermano, y eso se ve en las familias, en todas las familias se ve. Al que mejor le va en la familia es al más obediente. Si él le obedece al papá y a la mamá, nunca va a pasar malo. Y entonces ahí viene la envidia del hermano del otro: es que mi papá y mi mamá prefieren a este. No es que lo prefieran, sino que hace caso y le va bien. Porque el papá y la mamá se preocupan más por el descarriado que por el que está bueno. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de hoy. Hay que preocuparnos, hay que vivir tranquilos, serenos, que tenemos una sola vida.
Y yo siempre le he dicho a la gente en las parroquias donde he prestado mi servicio pastoral, no nos volvamos zánganos ni perezosos, que el papá y la mamá construyó su casa, compró su finca, compró sus cosas con esfuerzo, con pulso, que es bonito. Dense la tarea los jóvenes de sentarse a escuchar a los mayores, a escuchar a nuestros mayores, cómo forjaron su familia, cómo lo hicieron, de qué manera construyeron su casa, su finca, su parcela, y los otros peleando por herencias. Ojalá que en este pueblo no se dé eso, que entre hermanos no se hable. Por eso, retomando la primera lectura de la profecía de Ezequiel, le dice: ve y habla, te hagan caso o no te hagan caso, porque es un pueblo rebelde. Tú predica lo que yo te he dicho, que el Señor dice esto. También, poniéndolo en nuestro plano personal, hagámosle caso a Dios. Hagámosle caso. Y ustedes y yo estamos llamados a ser santos, porque mi Dios es santo. Y los que nos escuchan por la radio también, los hermanos que están enfermos, los que nos escuchan en sus casas porque no pueden salir, no se desanimen, todo lo contrario, Dios está para ayudarnos. Por eso San Pablo dice: te basta mi gracia. Te basta mi gracia, le dice Dios a San Pablo, cuando él dice: no, Señor, quítame la vida, que yo ya estoy aburrido con esto, yo ya no doy más. Y el Señor le dice: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. En la debilidad se realiza la fuerza de Dios y nos muestra el camino que tenemos que seguir. Ahora, ya puesto en nuestro plano personal, ¿cuál es lo que qué es lo que no nos deja ser felices? ¿Qué es lo que nos impide vivir tranquilos, serenos? No esperemos que el papá, la mamá, la esposa o el esposo mueran para tenerlos aquí en un féretro y decir cuánto los amamos. Hagámoslo ahora que ustedes pueden. Háganlo ahora los que están con el papá y la mamá, chocholeen, quieran, los estimen, lo que es lo más bonito que uno puede tener, hombre. El padre y yo, que somos sacerdotes, es muy poquito lo que uno comparte con sus padres. Si no, pregúntenle al seminarista que ya está terminando su cuarto de teología. Es muy poco lo que uno comparte con la familia, porque la familia de uno siempre es aquella parroquia donde el obispo le encomienda trabajar. Yo vengo del Bajo y después de 2 años de trabajo de pastoral en una parroquia, y eran mis fieles, ya dejan de ser mis fieles, y ustedes, que es la parroquia de San Francisco de Asís, ya son mis fieles, y me tengo que preocupar con el Padre todos los días para ver cómo logramos que ustedes lleguen a la santidad, vivan como verdaderos hijos de Dios, que cuando salgan del templo de celebrar la misa con Dios, los demás los vean, vienen de misa, qué alegría ver gente contenta que sale del templo a anunciar el Evangelio, no con palabras, sino con su testimonio de vida. Qué alegría cuando los vean llegar a su casa y digan sus hijos: hoy mi papá vino diferente, hoy mi mamá vino diferente, hoy mi hijo vino diferente, ya no reniega tanto, ya no exige tanto. A esa es la tarea que el obispo nos envió, a hacer familia, a hacernos hermanos, como dice el Evangelio. Y cuando tengan problemas, cuando tengan dificultades, recuerden la frase de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios del día de hoy, capítulo 12, del 7 al 10. Te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra la fuerza de Dios. Te basta mi gracia cuando ustedes tengan dificultad, cuando ustedes tengan problemas, digan así: me basta tu gracia, Señor, y que de aquí vamos a salir bien. Qué bonito ver unos esposos santos, que los jóvenes se enamoren del matrimonio viéndolos a ustedes, los mayores, casados. Que los jóvenes, como el monaguillo que nos está sirviendo en el altar, se enamore del sacerdocio viéndonos a nosotros, los padres, haciendo bien nuestro trabajo.
Que se enamoren del sacerdocio. Estos dos, miren lo bonito, uno ya está en cuarto de teología, revestido de su alba blanca, y el otro, el monaguillo pequeño. De ahí se empieza a formar una vocación. Y de aquí este pueblo también ha dado sacerdotes. Qué bueno que oren por sus sacerdotes, que oremos por todos los sacerdotes. Qué bonito que es tener ese arraigo de la oración. No se cansen de orar. Y por eso el Señor no se puso a pelear porque no le creían. Él no se puso a delegar. Él dice, bueno, aquí no quisieron escuchar, vámonos para otro lado. Eso es lo que hay que hacer. Cuando nos encontremos con problemas, que el esposo se levantó bravo, que la esposa se levantó furiosa, no le digan nada. Calladita nomás, sírvale el agua de panela, el desayuno y hasta luego, mijo, que envenénese usted mismo con su rencor. Lo mismo, se levantó la mujer furiosa, furibunda, no hizo desayuno, pues tranquilo, mijo, ¿qué le cuesta a usted hacerse un agua de panela, algo, calentarse e irse a trabajar? Nada. Eso no es cuestión de problemas. La comida no tiene problema, la comida es bendita, no nos pongamos en eso. Qué bueno que vivamos felices. Que el hijo llegó todo bravo, resoplando, no le diga nada. Porque donde usted le pregunte algo, ahí está para la pelea. No le diga nada y ofrézcaselo a Dios y dele la bendición. Señor, ven, calma esta fiera para que se apacigue. Y así dice, es la mejor oración que uno puede hacer. Calma esta fiera, Señor, ya, tranquilo. Y viviremos felices. Eso es lo que nos dice y nos deja de enseñanza el Evangelio de hoy. No nos cansemos de hacer el bien. Padres de familia, no se cansen de exigirle a sus hijos. Recuerden las palabras del profeta Ezequiel, en el capítulo 2, del 2 al 5. No te canses, te oigan o no te oigan, tú diles lo que tienes que hacer. El padre y la madre de familia tienen que hacer esa tarea, decirle a los hijos, hasta el último, pórtese bien. Y se los digo con experiencia. Mi mamá y mi papá todavía los tengo vivos, gracias a mi Dios, llenos de salud. Y uno va a la casa de ellos y dice, mi hijo, esa compañía no está bien, por allá no vaya. Y uno ya es cura. Y ellos tienen más experiencia, porque ellos son nuestros padres. Y la voz del papá y la mamá en una casa es la voz de Dios. Nunca se les olvide eso, porque por ellos somos lo que somos y hay que agradecerle. No se les olvide eso. Y cuando a ustedes, queridos padres de familia, a sus hijos les digan, es que mi papá y mi mamá son jodidos, es que mi mamá y mi papá son... Bendito sea Dios, échese bendiciones porque usted está haciendo bien las cosas. Pero cuando su hijo no diga nada, preocúpese que usted no está haciendo su tarea como es. Que María Santísima, nuestro patrono San Francisco de Asís, nos dé la gracia de llegar a la santidad portándonos como verdaderos cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.